Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a seguir trabajando con las fracciones, pero ¿ustedes sabían que la forma de escribir fracciones se originó en la India en el siglo VI? Su escritura era A-B, nada más que sin la línea No, de para. división. Desenfoque. Ah, Para bien. enfocar la lechuza y no te ves. Ah, mejor. Hay que hacer de vuelta. Dale. Qué raro. Bueno, Sí, son muchas cosas. pensé que era automático. Claramente no. Movimiento 44, movimiento 3. Hola, ¿cómo están todos? ¿Sabían que la forma de escribir fracciones se originó en la India en el siglo VI? Su forma de escritura era A, B, así, A arriba y B abajo, sin la línea que denota actualmente la división entre ambos números enteros. Por supuesto que se reconocía que el número que está arriba, por así decirlo, es el numerador y el que está por debajo el denominador. ¿Cuándo va a aparecer la línea? Eso lo veremos en próximas ediciones. Por ahora vamos a trabajar un poquito más con las fracciones. Nosotros ya hemos estado trabajando mucho con un grupo de alumnos, de estudiantes. Vamos a empezar a clasificar las fracciones con las que ya hemos estado trabajando un montón en dos tipos de fracciones. Las fracciones que se llaman propias son aquellas donde el numerador es menor al denominador. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta, si yo le paso a decimal, va a ser un valor entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, menor a 1. ¿Sí? Nosotros ya sabemos representarlo en la recta numérica, ya sabemos hacerlo. Y luego están las fracciones impropias, en donde pasa lo contrario. El numerador es mayor al denominador, lo cual me permite que si yo hiciera una división entre estos dos números, el resultado sea mayor a 1. Nosotros no lo trabajábamos hasta ahora como haciendo una división necesariamente, pero sí sabíamos que con otros métodos y situaciones problemáticas, si yo quiero, por ejemplo, ayornarlo a una situación problemática y repartir 27 alfajores entre 4 personas, ¿sí? Lo que nos devuelve es esto, es lo que se reparte acá entre la cantidad de personas, ¿sí? ¿Cuántos van a ser? 6 alfajores, esta parte entera se denota como 6 alfajores, ¿sí? Y 3 cuartos, ¿sí? Esos 6 alfajores van a querer decir que usé de los 27, usé 24, ¿sí? Por lo tanto, me quedan otros 3, ¿sí? Y estos 3 se reparten de esta manera, dividiendo en 4 partes iguales y tomando 3, ¿sí? Para cada uno, y así me queda bien la repartición para las 4 personas. Esto es lo que nosotros veníamos trabajando hasta ahora. También estas fracciones impropias, cuando son impropias, se pueden pasar a fracciones mixtas. Mixta porque combina un número entero con un número fraccionario. El entero y el fraccionario, ambos son racionales, porque el 6 es 6 sobre 1, es división entre dos enteros, como acá, pero sin la línea, por supuesto. Ellos lo denotaban así, nosotros, perdón. Y ahora vamos a deducir esta expresión, ¿sí?, de otra manera, realizando realmente la división entre el numerador y el denominador. Cuando yo divido 27 dividido 4,
pienso una expresión, un número que multiplicado por 4 dé cerca del 27, que no se pase. Por lo tanto, la respuesta es el 6. 6 por 4 me queda 24. ¿Qué resto queda? Estos 3 alfajores. Ese es el 3 que está ahí. Entonces, cada vez que yo resuelva una división, o sea, una fracción, división entre dos enteros, lo resuelvo de esta manera, este valor que está acá va a ser la parte entera, ¿sí? Sería el cociente, y entre el resto y el divisor van a formar la otra fracción. Entonces son 6 enteros, 3 cuartos. Y ahí está la expresión, ¿sí? Esto sería para nosotros la novedad de unir lo que veníamos trabajando antes con esta nueva parte, ¿sí? Y le empezamos a poner nombre. Fracciones propias, impropias, que también se denominan mixtas, porque se pueden pasar. Es posible pasar diferenciando la parte entera y la parte fraccionaria. Eso sería ampliar un poquito más lo que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a profundizar, por último, cómo multiplicar, ¿sí? Dos fracciones, nosotros ya lo habíamos visto, pero en donde una de las fracciones aparezca como número mixto, ¿sí? Entonces ahora esto lo vamos a borrar. Qué raro que el trapo para limpiar no sea de colores. Lo que pasa es que se oscureció un poquito. Ah, por tanta tinta. Por tanta tinta, exacto, no sabía cómo justificarlo. Muy bien, muy bien. No sabía que en la India usaban fibronas en aquella época. Lo que pasa es que teníamos esa tinta indeleble. Explique mejor la matemática. Sí, sí, mejor. Perfecto. Tengo que resolver 3 quintos por 2 enteros, 5 séptimos. Entonces, acá tengo tu fibra. ¿Cuál va a ser el consejo? Pasar este, que está de manera mixta. Ah, pregunta, ¿este se podrá pasar a fracción mixta? Sí. ¿Por qué? El numerador es menor al denominador. Si yo hiciera la división, no me daría una parte entera que sea mayor a 1. Ah, es verdad. Exactamente. Entonces, esta expresión, ¿sí? Por el solo hecho de ser propia, por ser una fracción propia, ya no se puede pasar a número mixto, digamos, ¿sí? Este, en cambio, que está acá, que ya está en mixto, yo puedo anticipar que va a ser una fracción impropia. Eso seguro, ¿sí? ¿Qué valor va a ser? Bueno, es cuestión de averiguarlo. ¿Cómo vamos a averiguarlo? Porque nosotros hasta ahora habíamos visto de la impropia, de la fracción impropia, pasarlo a mixta, ¿sí? Bueno, eso lo habíamos visto en el último video, que se hace de la siguiente manera. Esto es exactamente lo mismo que decir 2 más 5 séptimos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque como en la situación de los alfajores también, por ejemplo, ¿sí? Son 2 enteros, ¿sí? Y 5 séptimos de otro. Ah, no, yo pensé que era un por ahí. No es un por. ¿Por? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Si yo digo 1 y, qué sé yo, 2 tercios. Es un entero y 2 tercios. Si yo multiplicara esto, me quedaría 2 tercios. Claro. Y no es lo mismo. Porque 2 tercios es menor a 1. Y un entero con 2 tercios más es mayor a 1. Entonces no tengo que multiplicar. Ajá. ¿Sí? Tengo que agregar, tengo que sumar. Mirá. ¿Sí? Muy bien. Le encanta preguntar a usted, alumno. ¿Por qué lo dice? Ajá. ¡Ajá! Excelente. Acá entonces tengo, recordemos que cuando el número es entero hay un 1, ¿no? Sí. Aquí. Sí, Muy sí. bien. Entonces, ¿cuál es el consejo? Vamos a transformar este en fracción impropia, ¿sí? En una fracción, división entre dos enteros. Entonces debería sumarlos. Recordemos cómo es sumar. Buscar un común denominador. Sí. ¿Sí? En este caso, entre el 1 y el 7, un 7. múltiplo, muy bien, un mínimo común múltiplo es el 7, entonces multiplico por 7. Y a este también. Este ya tiene el 7, por lo tanto, lo puedo dejar ahí. Sí. ¿Sí? Muy bien.
Entonces ahora me queda 3/5 por esto escrito de manera de una fracción equivalente al 2, es 14 séptimos, más 5 séptimos. ¿No es cierto? Sí. Por lo tanto, ahora sí puedo sumar. ¿Sí? Puedo sumar estas dos fracciones. El denominador, recordemos que siempre quede igual. ¿Sí? Sí. Todavía por ahí se discute porque hay personas que piensan que esto se suma y de hecho lo hacen. ¿Sí? Pero bueno, recordemos la situación, lo que expresa cada fracción. ¿Sí? Siempre cuando yo tengo algo que expresa, que está dividido en 7 partes iguales, ¿sí? Y otra cosa que también está dividida en 7 partes iguales, cuando yo sumo, cuando le agrego, sigue estando dividido en 7 partes iguales. Entonces, no dejemos, no cambiemos el 7, ¿sí? Lo que sí cambiemos es esta suma, el resultado. ¿Sí? Que acá me devuelve un 19, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. El 3/5 sigue quedando igual. Y al fin estamos preparados para resolver esta multiplicación. Ya habíamos aprendido que para multiplicar fracciones, ¿sí? Esto es una deducción que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. No sin antes analizar y ver si es posible simplificar, ¿sí? Numerador con denominador, por ejemplo, o como se le dice cruzado, por así decirlo, ¿no? O de arriba para abajo. ¿Sí? Pero bueno, esta fracción ya es irreducible, o sea, no se puede simplificar más. Esta otra tampoco. Es así, ¿no? De acá, Sí. de arriba para abajo, ¿no? Y si quisiera intentar cruzado, tampoco hay un división en común, salvo el 1. ¿Sí? Entonces, ya estamos preparados para multiplicar derecho, como se dice. ¿Sí? Entonces hago 3 por 19. Oh, no. Hago 3 por 9. ¿Qué te da? ¿57? 27, exactamente, muy bien. 3 por papá. 9, 27. Cuando me llevo 2, 3 por 1, 3. Más 2, 5. Perfecto. Y este. 35. Sí. Muy bien. En la tabla está eso, ¿no? Bueno, deberíamos. En la tabla sagrada en los templos de Shiva. Claro, por ejemplo. Excelente. Muy bien. Y acá entonces aprendimos a resolver cuando en realidad nosotros ya sabemos multiplicar fracciones, pero lo que queríamos recordar es cómo se resuelve ante una situación donde aparezca que una de las dos fracciones sea impropia y esté escrita en forma de número mixto, ¿sí? O de fracción mixta. Se me acaba de ocurrir una pregunta, profe. Ay, no. De aplicabilidad Digo, en la vida real. Imagínate que en la panadería del barrio venden tiras de pan que tienen 4 segmentos cada uno, ¿no? Cada tira de pan tiene 4. Ah, bien, una te divide en 4. Claro. Bien. Entonces yo voy, por ejemplo, y le digo, tengo un pedido mixto para darle. Bien, por lo menos reconoció que cuando es mixto tiene que ser mayor a 1. Claro. Le voy a decir, dame 2 cuartos de pan. Entonces me da 4 tiras y 2 segmentos de un entero, digamos, ¿no? Yo como para ver si puedo aplicar esto en la India cuando vaya al barrio. Será muy bienvenido y cuando pregunte así de esa manera, espero que alguien le entienda. ¿Pero estuvo bien o no? Y está perfecto. Ah, ¿viste? Lo felicito, lo Bye, felicito. Me alegro que esta clase haya sido tan entretenida y haya aprendido tanto. Nunca tuve una clase tan fructífera de la matemática. Bueno, yo la pasé bárbaro, la verdad, así que... ¿Qué? ¿Esta es la clase? Sí, porque ya aprendimos a clasificar fracciones y además a multiplicar cuando aparece una expresión. Un éxito. La Éxito. clase más corta de la historia, 13 minutos. ¿Se siente bien, profe? Sí, es que sí, me habían encargado que empezara a achicar un poco. Claro, porque si no hay ajustes del gobierno. Exactamente. No se salva nadie acá. Muchísimas gracias. Igual nos vemos prontito, ¿eh? No me extrañen.